La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Soberano Rey inmovible, quien derriba fortaleza, dicen que trasciende toda eternidad. Él es el alto y sublime, a que se resiste tu inmensidad. El rey invencible, eres un Dios eficaz para mí. Tú eres mi Padre amado, el que corre cuando caigo y me toma en sus brazos, mi Jesús. Eres cercano para mí. Sin que gobiernas con toda autoridad, que tu nombre es eterno, que te inclinas cuando escuchas que te llama, el gran Dios que todo ve, pero para mí eres un Dios entregado para mí. Tú eres mi Padre amado, quien me habla al oído y me olvida lo que he sido, mi Jesús. Eres cercano para mí. Eso y mucho más de lo que puedo imaginar. Tú eres para mí. Eres un Dios cercano para mí. Tú eres mi Padre amado, quien me habla al oído y olvida lo que he sido. Jesús, eres cercano para mí. Jesús, eres cercano para mí. Como les decía antes, quería cantar esa canción porque sé que ustedes estuvieron aprendiendo sobre que el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Y Él se ha acercado de una forma tan profunda a nuestra vida, ¿no? Él no eligió mantenerse distante, sino que Él vino a la tierra a hacerse hombre para acercarnos a nosotros, ¿no? Y hoy vamos a hablar sobre Jesús como sacerdote. No les voy a negar que al principio, cuando me dieron el tema, me asusté. Dije, Señor, ¿qué tienes que decirme? ¿No? Porque me dieron un versículo, ahí lo voy a pasar. Ustedes me van diciendo si se ve. Sí.
Muy Dice, y bien. entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones, oro e incienso y mirra. Y yo les voy a ser sincera, cuando lo leí dije, ¿qué tiene que ver esto con Jesús como sacerdote? Entonces empecé a estudiar el pasaje, ¿no? Y lo llamativo de este pasaje es lo que los reyes le regalaron al Señor. Miren, acá tengo una imagen. El incienso, la mirra y el oro, ¿no? El incienso era utilizado en el templo con los sacerdotes, ¿no? Para simbolizar las oraciones. Prendían el incienso, el humo ascendía, iba al cielo y eran las oraciones de los santos, ¿no? Después tenemos ahí la otra imagen, que es la mirra. La mirra era un perfume usado cuando embalsamaban a un muerto, ¿no? Y es la imagen de que Jesús iba a morir. Y también tenemos el oro. Quizás cuando hablamos de oro nos da la sensación de realeza del Señor como rey, pero también tiene que ver con la santidad y el honor del sumo sacerdote, ¿no? Ahora fíjense cómo este versículo que nos habla de los reyes trayendo regalos al Señor simboliza que el Señor iba a ser el gran sumo sacerdote. Ahora en Hebreos eh, hay un montón de versículos que hablan del Señor como su sumo sacerdote. Y hoy lo que vamos a aprender es cómo es el Señor como sumo sacerdote. Y lo vamos a ver a través de algunas historias, algunas porciones bíblicas, ¿no? Así que bueno, vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 17. Ahí lo tienen escrito por las dudas. Dice, por tanto, era preciso que en todo fuese hecho semejante a sus hermanos, a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante de Dios, para expiar los pecados del pueblo. Y ahí habla de dos características del Señor como el sumo sacerdote. La primera es misericordioso. Misericordioso. Saben que Efesios 2, 4 y 5, yo se los leo, dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La palabra misericordia en el griego, ahí la tienen escrita, es eleos, y es un amor compasivo que actúa para aliviar el sufrimiento o la necesidad de otro. Así que el Señor, como gran sumo sacerdote, Él es misericordioso. Él tiene ese amor compasivo que actúa para aliviar nuestro dolor o nuestra necesidad. Y vamos a ver una historia en la que se refleja la misericordia del gran sumo sacerdote, de Cristo, ¿no? Vamos a ir a Marcos, capítulo 1, versículo 40. Marcos 1, versículo 40. ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien ahí? Perfecto. Perfecto. 1:40. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia, ahí está la palabrita de la que hablábamos recién, eleos, ese amor compasivo que actúa para aliviar el dolor, ¿no? Teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Miren, yo les voy a mostrar una foto. Ahí imaginamos a Jesús tocando el leproso. Saben que había muchas especificaciones en cuanto a los leprosos. Había leyes en cuanto a los leprosos.
No podía haber contacto físico con el leproso. La ley establecía que si alguien tocaba a un leproso era impuro. Eh, Era un acto prohibido, ¿no? Y el Señor, según este versículo, extendió la mano y le tocó. Él fue en contra de lo que pensaban los demás. Saben que los leprosos vivían aislados. Es más, llevaban una campanita, ¿no? Y cuando un leproso se acercaba a la ciudad, tenía que ir tocando esa lamparita, gritando, inmundo, inmundo, para que la gente se aislara. Ahora el Señor, que en su misericordia se encuentra con este hombre, ¿no? Y no solo lo sana, sino que lo toca. Y lo toca y lo sana en el instante, ¿no? ¿Por qué te comparto esta historia? Porque Él nos tocó cuando nosotras estábamos muertas en nuestros delitos y pecados. Era lo que leíamos en Efesios, ¿ves? Su misericordia trascendió. Y Él, a pesar de lo que somos, a pesar de nuestro pecado, de todo lo que hacemos que a Él le duele, Él actúa con misericordia como lo hizo con el leproso. Ahora, no solo este sumo sacerdote es misericordioso, como dice Hebreos, sino que el mismo versículo habla de que es un sumo sacerdote misericordioso y que fiel, fiel. Hebreos 2:17 que leíamos al principio, nos habla de esta palabra. La palabra fiel en el original, en el griego, significa alguien que es confiable, alguien que es leal, digno de confianza en el cumplimiento de sus deberes y promesas. Él no cambia. Vivimos en un mundo, ¿no?, que cambia, pero Él es fiel, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, dice la palabra, y en Él amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Ahora, ¿creemos que Dios cumple sus promesas? Yo les tengo que ser sincera, muchas veces he orado por algunas situaciones, tantas veces, y he escuchado el silencio de Dios. Pareciera que Dios está distante, pareciera que Dios está callado, ¿no? El Salmo 13 habla de David diciendo, Señor, ¿hasta cuándo no me vas a oír? Y hemos vivido situaciones en las que parece que Dios está ausente, pero Él cumple sus promesas porque Él es un sumo sacerdote fiel, alguien confiable, alguien leal. Ahora, quiero que leamos Mateo 26:39, porque ahí vamos a verlo a este sacerdote como un sacerdote fiel. Mateo 26:39. Dice así, Jesús, sintiendo la agonía y el temor ante el sufrimiento inminente, ora, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y él estaba ahí en agonía en el huerto de Getsemaní. Él podría haber llamado a los ángeles para irse, podría haberle dicho a Dios, Señor, quita de mí esta copa. Pero él fue fiel hasta el final. Él cumplió su promesa y hoy por hoy estamos aquí compartiendo esta palabra porque Él nos salvó, porque Él es un sacerdote fiel. Ahora mira este versículo. Está en Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. No dudes de lo que Dios prometió. A veces va a haber silencio de parte de Dios. Muchas veces el Señor quiere que estemos quietas en su presencia. El Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Y a veces parece que estamos en ese momento donde no lo escuchamos a Dios, pero Dios sigue activo, trabajando, cumpliendo sus promesas. Así que como gran sumo sacerdote, primero hablamos de que que Jesús es misericordioso.
Pero también hablamos de que este sumo sacerdote es un sumo sacerdote fiel que cumple sus promesas. Pero hay otra característica y lo vamos a encontrar en Hebreos 4, 14 al 16. Hebreos 4, 14, 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y acá tenemos la tercera característica del Señor como sumo sacerdote. Él es compasivo, compasivo. Ahora esta palabra, compadecerse, yo se las anoté. La palabra en el original es ese sentimiento de profunda empatía hacia el sufrimiento de otros. Refiere una reacción física en las entrañas a la necesidad de los demás. Saben que no solo es un sentimiento por el dolor de los demás, sino que el cuerpo reacciona cuando el Señor estaba con la multitud que tenían hambre. Dice la Biblia que Él tuvo compasión porque los veía como ovejas sin pastor. Es la misma palabra, es un dolor en las entrañas, en los órganos internos. Qué impresionante pensar que nuestro gran sumo sacerdote es compasivo cuando nosotros no lo merecemos. Ahora, Juan 11, 33 y 35 es un pasaje hermoso eh, que habla de esa situación de la muerte de Lázaro, ¿recordás? Vamos a Juan capítulo 11, versículo 33 al 35. Bien. Dice, voy a leer un poquito antes, dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí. Qué frase tan profunda, ¿no? ¿No se la dijiste al Señor alguna vez? Señor, si hubieses actuado antes, Señor, si me hubieses escuchado, Señor, si hubieses obrado. ¿Por qué? ¿Por qué no obraste en el momento que yo quería, ¿no? Porque muchas veces oramos y nuestras oraciones tienen que ver con nuestros tiempos, pero no con los tiempos de Dios. Y acá está María diciéndole, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, fíjate lo que dice, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y el versículo 35 dice, Jesús lloró. Qué pasaje impactante donde muestra la humanidad del Señor, ¿no? Dice la Biblia que Jesús se conmovió y se angustió. La palabra acá para estremecerse es conmovido, significa sentir una profunda angustia interna. El Señor se conmueve frente a nuestro dolor. La Biblia dice que Él guarda en su redoma nuestras lágrimas, ¿no? Dice, no están todas nuestras lágrimas escritas en su libro. Él se conmueve cuando sufrimos. Quizás estás viviendo una situación difícil, quizás estás llorando, pasando por una prueba terrible que nadie entiende. Él se compadece y él sufre. Dice la Biblia que se estremeció, que se compadeció, ¿no? Una profunda angustia interna. Pero también dice, se estremeció y se conmovió. Y la palabra conmover es agitarse, una turbación profunda. No solo que el Señor siente nuestra tristeza, sino que se indigna frente a nuestro sufrimiento. Qué profundidad tiene este concepto, ¿no? La compasión del Señor. El Señor se conmueve, ¿no? Y termina el versículo 35, el versículo más cortito de la Biblia. Jesús lloró. Ahora, esto implica que Jesús no está distante a nuestro dolor. Él no está indiferente, Él comparte nuestro sufrimiento. Jesús como sumo sacerdote se conmueve
frente a nuestras pruebas, sobre nuestras lágrimas, ¿no? Ahora, no solo eso, sino que Él se muestra humano porque Él llora, pero a través de sus lágrimas Él consuela, ¿no? Y Lucas 23:34 habla de un momento específico del Señor, estando en la cruz, y ahí vemos el acto más profundo, ¿no? De compasión, cuando Él estaba siendo lastimado, insultado. Y Él en Lucas 23:34 dice: Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Ves la compasión del Señor? Esa compasión que lo llevó a la muerte, esa compasión que aún en el momento de agonía, Él pensaba y se dolía por nuestro sufrimiento. Ahora, recordemos, nuestro gran sumo sacerdote es misericordioso, nuestro gran sumo sacerdote es fiel, nuestro gran sumo sacerdote es compasivo, pero en Hebreos 7 vamos a encontrar otra característica de este gran sumo sacerdote. Vamos a buscar, dice Hebreos 7:23. Y los otros, ciertamente, fueron muchos sacerdotes, ya que por causa de la muerte no podían permanecer. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Los sacerdotes, los gran sumos sacerdotes, iban muriendo, ¿sí? Porque eran personas. Hebreos 7:24 dice: Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, un sacerdocio inmutable. Y la palabra inmutable es inviolable, sin posibilidad de cambio. Vivimos en un mundo que cambia. Cambian las modas, cambia la religión, cambia la política, pero tenemos un Dios inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿no? Ahora, Santiago 1:17, ahí lo tienen escrito, dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y fíjate lo que dice esta frase: en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, esta frase tiene que ver con los astros, el cual no hay mudanza, no hay cambio, sugiere alteración, especialmente en los objetos celestes, en las estrellas. Y, y Santiago acá está dando una imagen de las estrellas que muchas veces cambian. Y dice: en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y en la sombra de variación, el ejemplo es el sol y la luna, ¿no? Esas sombras que nosotros llamamos eclipse. En él no hay eclipse, eso está diciendo. Ni siquiera una sombra de variación, porque él es el mismo. ¿Qué paz nos tiene que dar confiar en este gran sumo sacerdote que no cambia? A pesar de que cambie el mundo, a pesar de que cambien las personas, a pesar de que cambiemos nosotras, Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Ahora, Él es un sacerdote misericordioso, fiel, compasivo, eterno, pero también Él es un sacerdote intercesor. Qué palabra difícil, ¿no? Vamos a Hebreos 7:25 al 26. Hebreos 7:25 al 26. Pero este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, lo que hablábamos antes, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Qué hermosa frase, que Él vive siempre para interceder. Y esta palabra es hermosa porque tiene que ver con hacer una petición en nombre de alguien. El Señor intercede por nosotros. Primera de Juan 2:1, vamos a buscarlo. Primera de Juan 2:1 nos va a mostrar al Señor
intercediendo por nosotros. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, y acá está la palabra intercesor, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y acá la palabra abogado tiene que ver con interceder. ¿Qué hace un abogado, no? Está en defensa, ¿no? Del acusado. Nosotros hemos sido acusados, pero el Señor intercede. Dice la Biblia con gemidos indecibles por nosotros, ¿no? Y esta palabra abogado es llamativo porque el griego es parakletos. ¿Se acuerdan esta palabra para qué se usa? Para el consolador, pero también es la misma para abogado. Fíjate que el Señor intercede no solo para abogar por nosotros, interceder, pedir por nosotros, sino, como dice la palabra paracletos, consolar. Y la palabra paracletos es llamado al lado. El Señor está al lado nuestro, intercediendo. El Señor está al lado nuestro, abogando, pidiendo por nosotros ante el Padre, rogándole a Dios, ¿no? Que nos dé oportunidades. Ahora, hay una historia en Lucas 22, vamos a buscarla, Lucas 22, versículo 31, en la que vamos a ver a Jesús como sumo sacerdote, pero intercediendo. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandear como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Ves? Acá lo vemos al Señor como intercesor, pero yo he rogado por ti. Fíjate que el versículo dice, Satanás ha pedido para zarandear. La imagen de zarandear como trigo es poderosa, ¿no? Es una sacudida para separar ¿qué? El grano de la paja, ¿no? Una sacudida fuerte para separar el grano. Y el Señor le está diciendo, el diablo me pidió, te pidió para zarandearte, para sacudirte, vas a tener una prueba muy fuerte, pero ¿sabes qué? En medio de esa prueba y donde se va a poner en juego tu fe, yo he rogado por ti. Qué impresionante saber que en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras tentaciones, el Señor ruega por nosotras, intercediendo, rogando por nosotros. Pero fíjate lo que le dice. Dice, rogado por ti, para que tu fe no falle, para que no falte. Pero, ¿qué significa esta palabra rogar o suplicar? Son peticiones fervientes. Jesús no ora para que Pedro sea librado de la prueba, ¿eh? A veces queremos escaparnos de las pruebas y de las situaciones que vivimos. Señor, sacanos de esta. Pero muchas veces el Señor ruega para que en medio de esa prueba, en medio de ese dolor, nuestra fe no falte. Querida hermana, querida amiga, el Señor ruega para que tu fe no falte. ¿Y sabés cuál es el propósito? Lo que dice al final el versículo, porque es maravilloso. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le está diciendo, oro, ruego, clamo para que tu fe no falte, pero para que después seas bendición a los demás. Ve y confirma a tus hermanos. Ese es el propósito de interceder por nosotros, rogar para que nuestra fe no falte, abogar, ser nuestra defensa, ¿no? Y para que nosotras, después de que Él intercedió por nosotras y nuestra fe está arraigada, ¿no? En la fortaleza de los siglos, como dice la palabra, podamos ser de bendición a los demás. Pero quiero terminar con la última característica de este sumo sacerdote. Recordemos todas las que vimos. Él es un sumo sacerdote fiel, Él es misericordioso,
Él es eterno, Él es compasivo, Él es intercesor, pero por último, Él es el Redentor. Y vamos a ir a Hebreos 9, 11 al 12. Hebreos 9, 11 al 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Saben que los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ¿no?, entraban una vez al año para redimir los pecados del pueblo. Pero ¿sabés qué? Esos animales que ellos sacrificaban cubrían el pecado por un año. Pero este versículo está diciendo que Él no vino a cubrir, Él vino a quitar. Dice que el final del versículo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre, porque su sacrificio fue superior a lo de los sacerdotes del Antiguo Testamento, y el costo de su sacrificio fue su propia vida. Así que, querida amiga, querida hermana, voy a dejar de compartir pantalla, pero quiero que terminemos para concluir en Hebreos 4:16. Hablamos al principio de que Dios se ha acercado, que Dios es un Dios cercano, ¿no?, decía la canción. Pero Hebreos 4:16 nos va a dejar un desafío, porque Él ya se acercó. El desafío es: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es un versículo, una poderosa llamada de valentía, ¿no? Porque Él tomó la iniciativa, Él se acercó, el reino de Dios se acercó. Pero acá nos está diciendo que nosotras nos tenemos que acercar. ¿Y acercarnos a dónde? Al trono de la gracia. No es un trono de juicio, no es un trono de crítica, es el trono de la gracia. Ese trono logrado por la sangre de Cristo, del Cordero, del gran sumo sacerdote. Yo no sé cómo te encuentra esta reunión, no sé por qué situación estás pasando o estás viviendo. Sí sé que Él es nuestro gran sumo sacerdote, misericordioso, fiel, compasivo, eterno, redentor, intercesor. Y Él se ha acercado, pero es el momento de poder entrar a ese gran trono de la gracia de Dios. Y el versículo termina diciendo: para el oportuno socorro. Oportuno socorro. Dios está disponible en cada situación de nuestra vida, como gran sumo sacerdote. Espero que les haya sido de bendición, como lo fue para mí, encontrarme a este Señor, gran sumo sacerdote, este Dios cercano que se inclinó hacia mí y me dio la redención. Oramos. Querido Padre Celestial, cuántas gracias tenemos que darte, Señor, porque no merecemos nada, porque somos pecadoras, porque te fallamos, porque caemos una y otra vez, Señor. Y aún así tú corres, Señor, a nuestro rescate, como ese Redentor, Señor. Ese Dios compasivo que entregó a su Hijo, Señor. Gracias, Padre, porque eres un Dios de oportunidades. Gracias, Padre, porque eres un Dios cercano. Gracias, Padre, porque a pesar de lo que somos, tú eres un Dios fiel. Rogamos, Señor, que tú nos ayudes, como dice este último versículo, a acercarnos confiadamente a tu trono, sabiendo que allí podemos encontrar gracia.
En el nombre del Señor Jesús, oramos. Amén.